revelado, el impactante acta de matrimonio, la sorprendente luna de miel y el embarazo oculto. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba en el aire fresco de la mañana mientras Javier se preparaba para un día que cambiaría su vida. La noticia de Laura aún retumbaba en su mente, la espera de su primer hijo. De inmediato, la alegría se vio empañada por un miedo profundo que parecía consumirlo. ¿Era este el momento de soñar con el futuro brillante que siempre había anhelado? ¿Podía realmente manejar la responsabilidad de ser padre y sus ambiciones profesionales al mismo tiempo? Desde pequeño, Javier había llevado el peso del sueño de su madre, doña Rosa. La voz de ella resonaba en su mente como un mantra ineludible, la familia siempre primero. Con cada desafío que enfrentaba en su camino como ingeniero, la presión de honrar ese legado crecía, y ahora, en el umbral de la paternidad, las expectativas se multiplicaban. Había estado trabajando en un proyecto innovador que prometía atraer la atención de inversionistas. Pero ahora, la idea de un hijo llenaba su cabeza de dudas. La lucha interna entre sus deberes familiares y su ambición profesional comenzaba a herir su autoestima. Mientras hojeaba un viejo álbum familiar en busca de consuelo, un documento olvidado en el ático brilló a la luz, un acta de matrimonio antiguo. Era el vínculo que unía a sus padres, pero también una revelación impactante: sus padres habían sido herederos de una finca. ¿Podría este legado ser la clave para darle a su futuro hijo una vida estable y próspera? La idea lo fascinaba y asustaba a partes iguales. Pero además, le obligaba a confrontar su historia familiar, esa que había intentado enterrar bajo sus propias aspiraciones. Su mente aceleraba mientras desempaquetaba las posibilidades. Si solo pudiera hablar con su viejo mentor, el amigo de su padre, quien siempre había creído en su talento. Javier se preguntaba si confiar en su legado familiar lo haría más fuerte o simplemente lo ataría a un pasado que intentaba dejar atrás. El dilema de escoger entre su sueño profesional y darle un futuro a su hijo lo desbordaba. Ya no solo le representaba a él, sino a una nueva vida que aún no había visto la luz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar la noche de la cena con los inversionistas, el aire en el comedor se sentía pesado. Javier, entre manteles lujosos y conversaciones superficiales, no lograba concentrarse. Las miradas inquisitivas lo incomodaban. Las palabras de su mentor resonaban en su cabeza. Su consejo había sido claro: no dejes que el miedo a tus raíces te frene. Pero ¿qué pasaría si sus decisiones no solo afectaban su carrera, sino también el futuro de su hijo? La angustia se intensificaba mientras pensaba en el oscuro secreto sobre la finca que su mentor había mencionado de pasada. El alivio momentáneo que buscaba en su carrera se desvanecía. Frente a él, un camino bifurcado lo llamaba. La lucha entre su deseo de reconocimiento profesional y su compromiso con su familia se intensificaba. ¿Estaba preparado para lo que esto significaba? Tenía que enfrentarse no solo a sus colegas, sino también a su propia identidad. Todo lo que creía haber construido estaba en juego. Con el corazón acelerado y el sudor frío en la frente, Javier se preguntaba si podría mantener a flote sus sueños o si, finalmente, tendría que someterse a las expectativas que siempre lo habían definido. ¿Qué decisión tomaría y qué impacto tendría en el legado que deseaba para su hijo? La respuesta se sentaba, pesada, en el aire. La mañana siguiente, Javier se vio atrapado en un torbellino de pensamientos.
La tensión del encuentro con los inversionistas lo había dejado más inquieto que aliviado. Un mar de dudas chocaba en su mente como olas contra un acantilado. Necesitaba claridad, una visión que le permitiera enfrentar los próximos pasos sin titubeos. En lugar de dejarse llevar por el caos emocional, decidió adoptar un enfoque frío y calculador. Se dio un tiempo para establecer un plan. En primer lugar, contactaría a su mentor, Enrique. Su voz resonaba en su mente con una mezcla de sabiduría y ternura. Siempre había sido un faro de asesoramiento, un padre adoptivo que lo había guiado en el camino profesional. Más que una simple conversación, Javier sabía que debía sumergirse en las raíces de su legado familiar. La finca que había quedado en el olvido no era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de la historia de su familia, una conexión con su padre que había fallecido antes de que pudiera aprender sobre la herencia que le esperaba. Después de una profunda reflexión, Javier preparó una lista de preguntas para Enrique. Necesitaba asimilar qué implicaba esta herencia y cómo podía transformarla en una ventaja, no solo para su futuro hijo sino también para su carrera. Su enfoque había sufrido un cambio radical. Las preguntas que antes se centraban en la presión y la incertidumbre ahora se alineaban en torno a la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Con el celular en la mano, Javier marcó el número de su mentor, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo mientras anticipaba la conversación. Las primeras palabras de Enrique fueron como una suave corriente de aire fresco. Javier, siempre es un placer saber de ti. ¿Qué te trae por aquí? La conversación fluyó rápidamente hacia el legado familiar y la finca. Enrique, con una sabiduría palpable, habló de la historia de la propiedad, sus desafíos y cómo una vez fue la joya de la comunidad. Pero había algo más. Javier intuyó que el mentor ocultaba detalles, no por malicia, sino quizás por la carga emocional que implicaban. Enrique, ¿qué pasó realmente con la finca?, preguntó Javier, apretando los labios, decidido a desentrañar la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue importante. Finalmente, Enrique confesó que la propiedad había sido objeto de litigios y malos manejos. La revelación lo golpeó. Su herencia no era solo un legado, sino un rompecabezas lleno de piezas perdidas y decisiones complicadas. La carga del pasado pesaba más de lo pensado, y Javier se dio cuenta de que preguntarse si estaba preparado para la paternidad era apenas la punta del iceberg. Mientras la conversación avanzaba, Javier comenzó a ver claramente que la herencia contenía oportunidades inesperadas. La finca podría representar un punto de partida para un giro en su carrera. Si lograba sanearla y hacerla viable, podría construir un futuro prometedor, no solo para él, sino para su hijo. Al colgar, Javier se sintió renovado. Era como si, poco a poco, las nubes comenzaran a despejarse. Tenía la posibilidad de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Pero la ruta no sería fácil. Con determinación, se sentó a elaborar un nuevo plan, uno donde la finca y su futuro se entrelazaran. Pero a medida que trazaba sus ideas, una sombra de preocupación lo envolvía, la misteriosa historia que Enrique había mencionado apenas rasguñaba la superficie. Aquella tarde, algo cambió en él. La ambición se fundió con la responsabilidad, creando un impulso inquebrantable. Sin embargo, Javier podía sentir que, con cada decisión que tomara, el tiempo se acortaba. Cada semana que pasaba significaba un paso más hacia la paternidad, y cada decisión sobre la finca y su carrera podría determinar el futuro de su hijo. Al despedirse del día, una inquietud iluminó su mente. ¿Qué secretos guardaba la finca? ¿Y cómo afectaría esto sus planes? La búsqueda de respuestas había comenzado, y pronto se daría cuenta de que el camino hacia el futuro sería más complicado y transformador de lo que jamás había imaginado. La hora del cambio estaba cerca, y con ella, el inevitable enfrentamiento con su pasado oculto.
Javier se sentó a su escritorio, la luz tenue de la tarde filtrándose a través de la ventana, iluminando el desorden de papeles esparcidos. Su mente giraba en torno a los ecos de su conversación con Enrique. La finca era un rompecabezas, pero también era su primer terreno fértil en la búsqueda de su identidad como entrepreneur y futuro padre. Sin embargo, la fecha límite que se avecinaba lo llenaba de ansiedad. La pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo convertir esa herencia en un legado? Con cada trazo de su pluma sobre el papel, reflexionaba sobre su experiencia previa. Había trabajado duro para posicionarse en el mundo de los negocios, pero ahora sentía que la lección más difícil era aceptar la vulnerabilidad que traía consigo ser un nuevo padre. La propiedad, marcada por un pasado turbulento, representaba tanto una carga como una oportunidad. La transición de un simple trabajador a un visionario necesitaba ser estratégica. Decidido a construir un plan, Javier se formuló un objetivo claro: limpiar la finca de sus deudas y restaurar su dignidad. La visión era clara, los pasos, sin embargo, no tanto. Se sintió abrumado al considerar las decisiones difíciles sobre lo que significaba realmente sanear la finca. ¿Significaba renunciar a ciertas ideas familiares por el bien económico? Este dilema lo mantenía despierto por las noches. Pensó en las historias que Enrique le había contado sobre el auge y la caída de la propiedad. Había una chispa de vida en su voz cuando recordaba los días de esplendor, fluyendo con reminiscencias que Javier nunca había vivido, pero que sentía como parte de su ser. La parte más difícil sería enfrentar el legado de errores que habían llevado a su familia a este punto. Mientras tejía sus pensamientos en acción, una decisión se presentó ante él. Necesitaba hacer una profunda investigación sobre los litigios previos. Pero eso significaba adentrarse en un territorio que podría despojarlo de su idealismo. La noche llegó y Javier encendió su laptop, cada clic resonando como un tambor en su mente. Comenzó a buscar documentos, cualquier cosa que pudiera iluminar el oscuro rincón de la historia familiar. Lo que descubrió fue más inquietante de lo que esperaba. Actas, contratos y testimonios llenos de manipulación y traición entre su familia y los vecinos. En su búsqueda, se encontró con el nombre de un antiguo socio de su padre, alguien que había contribuido a su caída y que podía ser una pieza clave para entender el rompecabezas. Las horas se convirtieron en días, y la obsesión por desentrañar la verdad comenzó a tomar forma. En cada descubrimiento, Javier sentía una mezcla de rabia y pena. Era como si estuviera desnudando el dolor de su padre, un dolor que había permanecido en silencio durante años. En su mente, las imágenes de su futura paternidad se entrelazaban con la urgencia de enfrentar este legado negativo. Entre los documentos, un pequeño acta de matrimonio llamó su atención, tachada y olvidada, una conexión que ofrecía más preguntas que respuestas. Tal vez la verdad de la finca se entrelazaba con secretos familiares que aún no estaba listo para descubrir. Con determinación apremiante, se preguntó cómo esas revelaciones afectarían sus planes. Javier sabía que no podía permitir que los demonios del pasado lanzaran sombras sobre su futuro. El horario de trabajo de sus días se definía, pero las noches se llenaban de tensiones internas, cada secreto que desenterraba se transformaba en una carga que lo acompañaba. A medida que Javier se preparaba para enfrentar todo lo que quedaba por venir, el horizonte se llenaba de oportunidades. Sin embargo, el eco del pasado retumbaba en sus oídos. ¿Con quién debía enfrentar la verdad? ¿Su familia, o el hombre que había traicionado su legado? Con cada respuesta que encontraba, crecía la duda sobre si estaba listo para desvelar lo que había permanecido oculto tanto tiempo. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Javier tendría que decidir en quién se convertiría. La tensión lo llevó a una conclusión crucial. Quizás el verdadero desafío radicaba no en la finca en sí, sino en cómo su historia personal se entrelazaba con ella. Con una cama llena de nervios y papeles desordenados, se preparó para su próximo movimiento.
Debía buscar al hombre detrás del acta y cuestionar su propio valor y lugar en todo esto. ¿Estaba preparado para confrontar lo que había sido un tabú familiar? La respuesta no estaba tan clara como deseaba, pero la urgencia crecía. Era el momento de tomar una decisión. La verdad lo esperaba. ¿Sería capaz de soportar el peso de la revelación sin que éste lo destruyera? El camino hacia adelante prometía ser no solo complejo, sino desgastante. Un dilema personal se acercaba, y Javier se preparaba para enfrentar el futuro que, aunque incierto, podría finalmente liberarlo. La mañana se deslizaba entre los rayos de sol, mientras Javier se encontraba de pie frente al espejo, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas familiar que cada vez se mostraba más complejo. La imagen que le devolvía el reflejo parecía distante, como si el hombre frente a él no estuviera listo para el peso de las decisiones que lo aguardaban. La búsqueda del antiguo socio de su padre se volvió su prioridad. ¿Cómo podría un simple acto de descubrimiento llevarlo a la raíz de tantos problemas? Javier se sumergió de nuevo en los documentos, ya no solo como un lector pasivo, sino como un cazador de verdades que clamaban ser reveladas. Reunió los estratos de una historia que parecía haber sido borrada con el paso de los años, pero que él estaba decidido a reanimar. Cada día, su rutina se llenaba de interacciones en foros de abogados, llamadas con historiadores locales, y reuniones en cafés polvorientos donde se esparcían rumores como polvo en el viento. A pesar del muro que había construido programando cada detalle, la realidad era que sentía un nudo en el estómago. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir lo que había ocurrido? Mientras revisaba archivos en un viejo despacho, tropezó con una carta que no esperaba, una misiva de su padre dirigida a ese socio en cuestión. El contenido, lleno de promesas y esperanzas, contrastaba con la oscura realidad a la que se había enfrentado su familia. Al leer cada línea, Javier sintió como el resentimiento y la tristeza comenzaban a convertirse en un combustible poderoso. Ya no era solo la villa, se trataba de su historia, de las decisiones que habían llevado a su familia a ser lo que era. Fue entonces cuando comenzó a planear su confrontación. Se retó a sí mismo a tener una conversación cara a cara con ese antiguo socio, un hombre que había evadido su responsabilidad durante demasiado tiempo. La idea lo emocionaba, pero también lo aterraba. Dudaba de que encontraría respuestas, o, peor aún, que cuando las tuviera, estarían cargadas de dolor y culpa. Sin embargo, tenía que hacerse esa pregunta: si no lo hacía ahora, ¿cuándo lo haría? En la fecha acordada, se encontró en la entrada de un restaurante que su padre había frecuentado. Al entrar, se sintió pequeño, como si cada paso que daba lo acercara más a recordar una historia que apenas comenzaba a comprender. El hombre, que ya no era el joven socio lleno de promesas, lo esperaba con una mirada que con frecuencia se entrelazaba entre el desprecio y el miedo. Javier, dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza al reconocerlo. La conversación empezó trivialmente, pero pronto reveló tensiones ocultas. Javier, armado con preguntas, no dudó en interrogar sobre la traición que había desangrado a su familia, sobre cómo aquellas decisiones habían moldeado su propia vida. Con cada respuesta evasiva, su odio se alimentaba, transformándose en una cólera palpable que lo impulsaba a continuar. A medida que avanzaba la discusión, se dio cuenta de que necesitaba más que respuestas. Buscaba justicia, no solo por su familia, sino especialmente por su futuro hijo. Él no sería víctima de los errores de otros, quería romper el ciclo que lo había mantenido atado a un pasado indeseable. Cuando el encuentro terminó, Javier salió del restaurante con una mezcla de triunfos y derrotas, pero con un propósito renovado. La confrontación, aunque dura, lo llevó a una revelación profunda: la verdad tiene un precio, y la voluntad de pagar ese precio lo definía a él. Mientras caminaba hacia su coche, ya no se sentía abrumado. La inquietud había dado paso a una nueva determinación. Sabía que aún quedaban muchos secretos por desvelar y cada uno planteaba la incógnita de cómo lo afectarían.
Pero había algo más grande en juego, algo que lo llenaba de esperanza. Ya no se trataría solo de enfrentar su legado familiar, sino de crear el suyo propio, sin manchas ni sombras. La siguiente etapa en su camino se perfilaba a medida que Javier empezaba a planear cómo reconstruir lo que había sido desgastado. Pero en su mente resonaba una pregunta más inquietante que ninguna otra: ¿sería capaz de despojarse de lo que había heredado antes de convertirse en el hombre que deseaba ser? La verdad continuaba merodeando en su horizonte, y ahora era más real que nunca. Las revelaciones que seguían aguardando podrían cambiar por completo su destino. El momento de la verdad aún estaba por llegar. La primera luz del día se filtraba por las cortinas y Javier se despertó con una mezcla de inquietud y determinación. Aún resonaban en su mente las palabras del antiguo socio de su padre y la revelación que había emergido de esa conversión. No tenía tiempo para mirar atrás, las sombras del pasado solo podían sujetarlo si él lo permitía. Decidido y enfocado, Javier empezó a trazar su camino. La cuestión del socio era solo una de las piezas del rompecabezas, y cada revelación necesitaba ser integrada. Lo había decidido. Era hora de buscar más evidencia, más verdades que sacar a la luz. Su primera acción matutina fue revisar la documentación que había acumulado. Un mar de papeles desordenados se extendía sobre su escritorio, pero en su mente, cada documento comenzaba a tomar forma, ofreciéndole imágenes más claras del pasado. Mientras revisaba los antiguos contratos y registros de la empresa, se dio cuenta de que no solo estaban en juego las decisiones de su padre, su propio futuro estaba anclado en esos detalles perdidos. Si quiero construir un legado, pensó, necesito entender los cimientos que precedieron a mi historia. En su determinación, sintió cómo la frustración se transformaba en energía. Cada descubrimiento le aportaba sentido y acercaba a la meta que se había impuesto. Al caer la tarde, Javier se encontraba en un café, donde sus conversaciones con otros investigadores habían comenzado a transformar la nebulosa historia familiar en un relato comprensible. Los murmullos sobre su padre, el socio repudiado y la villa se entrelazaban en cada sorbo de café. Había comenzado a forjar conexiones, un viejo amigo de su padre había estado presente en los momentos clave y podría ofrecerle información crucial. Con un desafío renovado, tomó su teléfono y marcó el número. El día se tornó largo, lleno de discusiones y suposiciones. El viejo amigo, al otro lado de la línea, se mostró reacio al inicio, pero la marea cambió cuando Javier compartió sus intenciones de entender realmente el legado que le había sido dejado. El peso de la historia lo obligó a abrirse. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Tu padre cometió errores, dijo el hombre, su voz teñida de nostalgia. Pero había sueños detrás de esas decisiones, y es hora de que sepas todo. A medida que escuchaba, Javier sintió una mezcla de tristeza y urgencia. ¿Por qué su padre había fallado en transmitirle esta parte de su vida? La incomunicación que había imperado durante años era un eco de sus propias inseguridades al enfrentar sus demonios. Comprendió que para despojarse de su herencia, necesitaba abrazar la verdad sin esfuerzo, sus decisiones futuras debían basarse en el conocimiento, y no en el miedo. La conversación concluyó, pero su mente seguía funcionando a 1000 por hora. Javier cerró los ojos un momento después de terminar la llamada, imaginando qué pasos dar a continuación. La historia del socio decaído era solo el principio. Había un matrimonio que aún no había sido registrado en su memoria, una luna de miel marcada por sombras, y un embarazo oculto que lo llamaba. Se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad consistía en solicitar algo más que respuestas, requería arriesgarse a navegar por aguas turbulentas que amenazaban con desestabilizar lo que había construido hasta ahora. La sensación de que su viaje solo comenzaba lo mantenía alerta. Un nuevo impulso lo navegaba, necesitaba profundizar, descubrir todas las conexiones ocultas y enfrentarse al legado que su padre dejó a medio construir. Con un renovado sentido de misión, se sintió como un arquitecto a la espera de sus materiales.
Pero al final del día, una pregunta inquietante surgió: ¿había algo más que su padre le había ocultado? Una verdad envuelta en dolor que podría dar un giro total a su historia y a la de su futura familia. Mientras la noche caía, Javier contempló el horizonte, sabiendo que la incertidumbre aún lo aguardaba. La revelación de sus secretos podría ser la clave para liberarse de las cadenas que lo ataban a su pasado. La verdad, al final, podría ser un arma de doble filo, y él estaba decidido a empuñarla y desenvainarla en su propio momento de necesidad. Javier despertó con la mente en alerta, el resplandor del sol filtrándose por las cortinas le recordaba que el tiempo corría. Había una nueva tarea que lo esperaba y con la determinación renovada, se preparó para enfrentar la jornada. Se sentía más decidido que nunca a desenterrar todos los aspectos de su pasado familiar. La inquietud de encontrar el acta de matrimonio lo envolvía, sabía que ese documento podría revelar la verdad oculta tras las sombras de su linaje. En su oficina, el desorden de papeles lo recibía como un viejo amigo, pero cada hoja desordenada ahora contenía un significado vital. Se sentó frente al escritorio, respirando hondo mientras revisaba documentos uno por uno. La sangre de su padre parecía fluir a través de las palabras impresas, y en su mente brotaron preguntas. ¿Qué había realmente sucedido en aquella luna de miel tan repudiada? La búsqueda lo llevó a un archivo polvoriento en el sótano de la empresa familiar, un lugar que había sido descartado por años, casi olvidado. Allí, retrocedió el tiempo con cada carpeta que abría, recordaba jugar entre el papel y el olor a tinta mientras su padre trabajaba. Ahora todo parecía tan diferente. La nostalgia se tornó en determinación mientras escudriñaba documentos que parecían hablar desde el pasado. Sus manos temblaban al encontrarlo, el acta de matrimonio. Las letras impresas eran palabras que, de alguna manera, parecían retumbar en su cabeza. Javier subió la vista, sintiéndose abrumado por la carga que llevaba su familia en cada línea escrita. Las revelaciones que se abrían ante él intensificaban su urgencia por saber más. Sin embargo, cada hallazgo lo llevó a preguntarse sobre su madre. ¿Qué sabía de todo esto? ¿Por qué nunca se había hablado de este capítulo oscuro de su vida? El día se deslizó entre interrogantes y descubrimientos, y a medida que su mente procesaba la nueva información, no podía evitar sentir cómo la historia de su padre y la suya propia comenzaban a entrelazarse. En el camino hacia la verdad, se dio cuenta de que no solo se trataba de descubrir secretos, sino también de redefinir su propio propósito en la vida. Salió del sótano con la mente envuelta en ideas. No podía dejar que estas revelaciones lo paralizaran, por el contrario, debía convertir el caos en un motor de acción. Tenía que reunirse con el viejo amigo de su padre nuevamente, sabiendo que las palabras que intercambiarían esta vez tenían el potencial de desenterrar más que simples recuerdos. Trataba del legado, de la familia y de su propio destino. La tarde lo llevó a una pequeña terraza, donde se sentó a observar la gente pasar, cada rostro un espejo de decisiones pasadas y presente. La idea de tomar acciones decisivas se volvía cada vez más inminente. Su corazón palpitaba con un sentido de urgencia que no podía ignorar. Se dio cuenta de que estaba frente a un dilema: seguir indagando y posiblemente abrir heridas irreparables, o guardar silencio y aceptar un legado incompleto. Sería el momento de enfrentarse a su madre, de plantear las preguntas incómodas, de explorar las historias que habían permanecido en el camino del olvido. Javier sabía que, para tomar una decisión informada, necesitaba esas respuestas. Era su momento de verdad. Con esa resolución, se levantó y echó un vistazo a su teléfono, buscando el número de su madre. Su dedo titubeó sobre la pantalla un par de veces antes de ejecutar la llamada. No podía dar marcha atrás, estaba listo para entender lo que ella sabía, lo que no había compartido, y esa conversación podría ser el umbral hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre.
El tono de la llamada resonó en sus oídos, y la voz al otro lado le hizo sentir que el momento de enfrentar todo lo desconocido, con valentía y determinación, estaba llegando. ¿Sería capaz de escuchar lo que su madre tenía que decir, y lo que eso significaría para él? La conversación prometía abrir una puerta hacia el pasado que había esperado demasiado tiempo para cruzar. El silencio que siguió a la voz de su madre fue como un eco en el vacío de sus pensamientos. Javier sentía cómo su corazón se aceleraba mientras aguardaba una respuesta, la incertidumbre creando una presión incómoda en su pecho. La conversación había comenzado, pero su mente estaba en un torbellino de emociones. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Qué narrativa no contada podía cambiar el rumbo de su vida? Javier, hijo, qué sorpresa, dijo su madre, sorprendida pero con su voz cargada de un tono protector. Sus palabras le devolvieron a la realidad, y en un impulso de valentía, se armó de valor. Mamá, he encontrado el acta de matrimonio de papá. Necesito que hablemos. ¿Qué sabes realmente sobre esa luna de miel? La reacción de su madre fue inmediata. Un suspiro profundo atravesó el teléfono antes de que comenzara a hablar. Aquel pequeño gesto era suficiente para que Javier entendiera que había más detrás de cada palabra que ella pudiera pronunciar. Hijo, hay cosas que nunca quise que supieras. Su voz tembló. Primeron tiempos oscuros en nuestra historia familiar que, quizás, te pesarán. Esa línea directa se sintió como un gancho lanzado a un abismo. La sensación de descubrir un capítulo oculto de su vida era emocionante y aterradora a la vez. Javier apretó los puños, decidido a no retroceder. Debo conocer la verdad, mamá. Cada detalle, sin omisiones. Poco a poco, su madre empezó a relatar aquel periodo que había estado sepultado por la memoria. Habló de las esperanzas traicionadas y las decepciones que habían destrozado las ilusiones de su juventud. El relato la llevó por senderos de dolor que Javier sintió como un eco de su propia lucha interna. Escuchar sus palabras era más que desenterrar secretos, era un proceso catártico. Con cada revelación, él se sentía más conectado con su historia familiar, más convencido de que su búsqueda de la verdad era la única manera de romper cadenas invisibles que lo oprimían. La revelación sobre un posible embarazo no deseado en la luna de miel cubría una capa de culpa que había permanecido latente en su familia. Un cambio en la conversación llegó con una mención de su padre, de cómo él nunca había podido enfrentar los fantasmas que lo acechaban. Javier sintió que la carga que había llevado desde su infancia empezaba a transformarse en empoderamiento. Comprendía ahora que su misión no era solo descubrir la verdad, sino usarla para sanar. Cuando la conversación terminó, un nuevo sentido de propósito emergió en Javier. Las próximas acciones que debía tomar eran más claras. La primera fue volver a reunirse con el amigo de su padre, el hombre que podría ofrecerle más claridad sobre su legado y lo que implicaba su historia. Mientras preparaba los detalles de su encuentro, Javier sintió una pugna interna. Había crecido al lado de historias ocultas, y ahora debía decidir cómo podría combinarlas con su propio camino. ¿Sería posible reconciliar el pasado con el presente y, llegado el caso, liberar a su familia del peso de sus secretos? Con una mezcla de expectación y temor, Javier salió a la calle, el teléfono aún en su mano. Miró al horizonte y, en un momento de quietud, comprendió que la búsqueda de la verdad era su proceso de transformación. El peso del legado familiar estaba en sus manos, y ahora le tocaba decidir cómo emplear esa información. Sin embargo, una inquietud lo asaltaba. ¿Había algo más que su madre había retenido? ¿Existía un último secreto que podría cambiarlo todo? Esa incumplida pregunta sembraba dudas en su mente mientras avanzaba hacia el próximo capítulo de su vida, un capítulo que prometía ser aún más revelador y desafiante. Javier caminaba a paso firme, cada pisada resonando con la intensidad de sus pensamientos. El aire fresco que lo rodeaba se sentía revitalizante, pero su mente estaba atrapada en una maraña de dudas y revelaciones.
El encuentro con el amigo de su padre no sería solo una conversación, sería una brújula que lo guiara hacia un pasado que parecía ansioso por ser desenterrado. El café donde había citado a Martín era acogedor, un espacio pequeño, lleno de una luz tenue que recordaba aquellos momentos en que compartía risas y confidencias con su padre. Ahora, sin embargo, el ambiente se impregnaba de tensión. Javier agarró con fuerza su taza, ansioso por la inminente revelación. Al llegar, Martín lo saludó con un abrazo cálido. A pesar de la familiaridad, Javier percibía que había un abismo entre ellos. Esa noche, el amigo de su padre tendría que enfrentar los secretos que habían sido enterrados. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber?, preguntó Martín, sus ojos se fijaron en los de Javier, como si buscara una respuesta en su expresión. Todo. Sé que mi padre guardaba secretos. Mi madre me ha hablado de la luna de miel y de cosas que pasaron. Hay un cuestionamiento que no me deja descansar, dijo Javier, sintiendo cómo las palabras resonaban en la sala, pesadas como piedras. La expresión de Martín se volvió grave. Javier notó un ligero temblor en su voz cuando comenzó a hablar, como si cada palabra lo empujara hacia un terreno peligroso. Tu padre nunca fue una persona fácil, Javier. Ayudó a algunos de sus amigos en situaciones complicadas, habían asuntos delicados que muchos preferían ignorar. Lo que Martín describía era un mosaico de decisiones erradas, de caminos oscuros. Javier se sintió atrapado entre las sombras de un pasado que había sido enteramente desconocido para él. Apuntes de la vida de su padre se deslizaban en su mente, el hombre admirable había sido también un ser humano lleno de imperfecciones. ¿Qué pasó en la luna de miel? La pregunta se escapó de sus labios como un grito ahogado. Martín tomó un profundo respiro. Había un peso en el aire que hacía difícil que los dos hablaran. Hubo una fiesta, algo que fue mucho más que un simple viaje. Tu padre estaba involucrado en asuntos que nunca entendí del todo. Lo que más me preocupa es que había una chica involucrada y un padre que jamás enfrentó sus fantasmas. Las palabras de Martín fueron un golpe directo a su pecho. Javier sintió que cada detalle agrandaba el abismo entre su imagen idealizada de su padre y la cruda realidad. Pero esta revelación también encendió una chispa dentro de él. La carga que había sentido durante toda su vida empezaba a transformarse en algo valioso, la oportunidad de entender su legado. Javier se sentó en silencio, ayudando a procesar la mezcla de emociones. Con cada fragmento de información que recibía, se sentía más fuerte, como si al acercarse a la verdad, pudiera liberarse de las cadenas heredadas. Decidió tomar cartas en el asunto. Necesitaba saber más. Martín, ¿podrías ayudarme a buscar más información? Quiero entender toda la historia, quiero conocer a la chica de la que hablas. Tal vez hay más respuestas ocultas que necesito descubrir. Los ojos de Martín se abrieron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era el último empujón que Javier necesitaba. Esto no solo se trataba de su historia, se trataba de rescatar a su familia de los secretos que los habían plagado durante tanto tiempo. Sin embargo, al levantarse de la mesa, sintió que una sombra aún más oscura lo acechaba. Si existían más secretos, quizás había consecuencias que no había anticipado. Con el calor de la conversación aún envolviéndolo, una pregunta inquietante cruzó su mente: ¿estaría dispuesto a enfrentar la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera? Mientras salía del café, un escalofrío recorrió su espalda. La búsqueda de la verdad estaba tomando un giro inesperado, y las respuestas que anhelaba podrían llevarlo a lugares que no se podía imaginar. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería realmente capaz de absorber todo lo que pudiera descubrir? La inquietud se apoderó de sus pensamientos, preparándolo para enfrentar lo inevitable. Javier caminaba por la acera, cada paso firme y decidido, aunque cargado de una nueva incertidumbre. La conversación con Martín había abierto un nuevo compás en su mente.
Tenía claro que el siguiente paso no podía ser impulsivo, pero la urgencia del conocimiento lo empujaba hacia adelante. Necesitaba un plan. Al llegar a su departamento, se sentó en la pequeña mesa de su cocina. Con un lápiz y una hoja en blanco, comenzó a anotar las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué había sucedido en la luna de miel? ¿Quién era la chica de la que Martín había hablado? ¿Por qué su padre nunca había compartido esta parte de su vida? Cada pregunta lo hacía sentir más ansioso, pero a la vez, más enfocado en el propósito que ahora lo guiaba. Con el paso de los días, su rutina cambió. Empezó a buscar pistas sobre la vida de su padre, fotos, cartas, incluso viejas grabaciones. En ciertos momentos, se sentía como un detective persiguiendo un caso que siempre había estado oculto. La figura del hombre que había idealizado comenzó a fragmentarse en pequeños retazos que revelaban una humanidad compleja y a menudo sombría. Una tarde, decidió visitar la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido insignificante para él hasta ahora. Al entrar, sintió el aire cargado de historia y silencio, como si el edificio mismo guardara secretos a gritos. Pasó horas buscando en documentos antiguos registros de matrimonios, correspondencias, cualquier cosa que pudiera llevarlo a la chica mencionada por Martín. Finalmente, encontró un viejo archivo que llamó su atención, el acta de matrimonio de sus padres. Javier palpitó al leer los nombres, pero lo que lo sorprendió fue la fecha, era justo el día anterior a su viaje de luna de miel. Desplazó su mirada hacia los comentarios adicionales, donde informaba de un motivo único para la unión. Mencionaba que la pareja había estado bajo presión, lo que levantó un nuevo mar de preguntas. ¿Qué tipo de presión había enfrentado su padre? Mientras examinaba el documento, sintió que se arrastraba por un callejón oscuro sin salida. Tenía que tomar una decisión, enfrentar los silencios familiares o dejar que la incertidumbre continuara atormentándolo. Su mente giró en un torbellino de incertidumbre, escudriñó las hojas que había reunido y se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Para completar su investigación, necesitaba confrontar a su madre. El día llegó, se sentó frente a ella en la mesa del comedor, con el corazón acelerado. La atmósfera era densa, cargada de una historia que decidieron guardar. Mamá, necesito hablar de papá, de su matrimonio, de la luna de miel. Hay cosas que no entiendo y siento que me duele no saber, dijo, su voz temblando ligeramente. Su madre lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. La infusión de café en la mesa tembló levemente al ser servido, como si la tensión vibrara en el aire. Javier, hay cosas que están diseñadas para permanecer ocultas, comenzó a decir, pero él la interrumpió. No puedo seguir así, mamá. Necesito la verdad, aunque duela. Todo lo que he descubierto me ha llevado a este momento. Su decisión fue firme, y algo en su interior sintió que finalmente estaba tomando control sobre su vida. Lo que su madre revelaría podría transformar su realidad por completo. Era una confrontación que prometía cambiarlo todo. ¿Estaba realmente preparado para escuchar lo que necesitaba contar? El silencio que se instaló entre ellos era profundo, y Javier sintió una gran ansiedad en su pecho, consciente de que, cualquiera que fuera la revelación, ya no podría regresar a la inocente ignorancia del pasado. Mientras esperaba su respuesta, una idea se esbozaba en su mente: a veces, conocer la verdad podría ser más aterrador que vivir en la duda. ¿Tendría el coraje suficiente para avanzar hacia el abismo que se vislumbraba ante él? Una revelación lo aguardaba, y estaba decidido a dejar que el futuro se tejiera a partir de la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El momento decisivo se acercaba, y la búsqueda de Javier apenas comenzaba. El instante llegó en que Javier sintió que no podía retroceder. Los recuerdos de su padre se entrelazaban con los secretos ocultos de su madre, y el clamor de la verdad se hacía insoportable. La luna de miel está llena de sombras, pero estoy aquí para enfrentarlas, pensó con firmeza.
Mamá, estoy listo para escuchar, manifestó, sus palabras resonando con determinación en el aire denso de la cocina. Doña Rosa lo miró, sus ojos reflejaban la mezcla de amor y tristeza. Era evidente que el momento la había estado acechando. Con un profundo suspiro, se preparó para exponer el peso de su historia familiar. Tu padre y yo, antes de casarnos todo era diferente. Nuestro matrimonio fue una respuesta a un amor fracturado y a una serie de decisiones que no podían ser deshechas. Esa luna de miel fue un viaje marcado por la presión de las expectativas, de lo que se esperaba de nosotros. Pero había algo más, un secreto que no pasamos por alto. Su voz se quebró, y Javier sintió como el aire se volvía pesado con cada palabra. Mientras su madre hablaba, Javier comprendió que cada frase era un ladrillo que cimentaba su conocimiento y que la verdad podía ser una forma de liberar a su familia del pasado en cadena. La revelación sobre los problemas matrimoniales y el embarazo oculto del que había oído murmullos se proyectaba en su mente como un rompecabezas antiguo que finalmente empezaba a encajar. Cuando tu padre y yo llegamos de ese viaje, todo cambió. Había una sensación de pérdida que nos seguía a donde fuéramos, como un eco en nuestra relación. Y yo no te lo conté nunca porque creí que el silencio era mejor, confesó con lágrimas en los ojos. Javier sintió que su corazón se apretaba, atormentado por la culpa y la carga de la historia que su madre ahora compartía con él. No tienes por qué avergonzarte, mamá. Esta es nuestra historia, y la necesitamos para crecer. Entender lo que sucedió es esencial para construir su legado, el que brindaremos al nuevo ser que viene en camino, el legado que yo enfrenté y que animaré a mi hijo a descubrir. Esa revelación lo transformó, tomó las palabras de su madre y las convirtió en un linaje de fortaleza. A cada paso de la conversación, se alejaba del miedo y comenzaba a forjar su propia identidad, una basada ya no en la fantasía de lo que había sido, sino en la honestidad de lo que era. La conversación se transformó en una sesión de curación tanto para él como para su madre. Javier se dio cuenta de que la historia de su familia no era solo un fardo, sino que podía ser una fuente de inspiración. No se limitaría a revivir el pasado, sino a construir sobre él, a honrar la vida que estaba por llegar. Después de aquel momento de verdad, Javier sintió que una nueva confianza comenzaba a brotar en él. Era capaz de mirar el futuro con la cabeza en alto, aceptando sus raíces y enfrentando las responsabilidades que le esperaban como un nuevo padre. El miedo que lo había estado atando se convertía en un impulso, una motivación para construir un legado sólido que su hijo podría abrazar. Con pasos firmes, Javier decidió que era hora de poner en acción todo lo que había aprendido. Regresó a la finca familiar con la certeza de que las verdades reveladas habían abierto las puertas hacia nuevas oportunidades. No solo deseaba restablecer la propiedad, sino transformarla en un símbolo de su perseverancia y, al mismo tiempo, ofrecerle a su hijo una historia en la que pudiera sentirse orgulloso. El día en que Javier se presentó ante la comunidad para hablar sobre sus planes, se sintió como una versión renovada de sí mismo. La mezcla del pasado y el presente lo definía, y estaba decidido a dejar su huella en la historia de su familia. Sabía que enfrentaría desafíos, pero con cada piedra que removiera, construiría un cimiento más sólido para el futuro de su hijo. Días después, mientras el sol se ponía en el horizonte y los colores de la tarde llenaban el cielo, Javier recibió la confirmación de un antiguo inversor que había estado esperando. Había reconocido su esfuerzo y su apasionada visión por revitalizar la finca. La primera financiación llegó con el mensaje de que estaba en el camino correcto, que no solo estaba restaurando un lugar, sino que estaba creando un hogar para la próxima generación. La transformación de Javier no solo era profesional, había madurado en lo personal. Sus dudas iniciales fueron reemplazadas por una fe sólida en sus capacidades y un orgullo inquebrantable por su familia. La historia que había heredado ahora se convertía en la historia que él escribiría, con la esperanza de liberarla de las cadenas del pasado. Había conquistado sus temores y abrazado la verdad.
Finalmente, cuando iniciara su propio viaje como padre, llevaría consigo la fortaleza de sus linajes, la implicación de cada relato aprendido, pues entendía ahora que los legados se construyen no solo con hechos, sino con verdades que se enfrentan y superan. Javier se sintió satisfecho, había alcanzado no solo la resolución de sus conflictos internos, sino que estaba bien equipado para fomentar un futuro prometedor y lleno de oportunidades para su hijo. Había demostrado que, ante los miedos más profundos, la búsqueda de la verdad puede conducir a la liberación y a la creación de un legado poderoso. El silencio que lo había angustiado tanto tiempo se había disipado, y lo que una vez fue un hogar sombrío se transformaría en un lugar lleno de luz, amor y esperanzas renovadas. La historia de Javier seguía su curso, y estaba preparado para enfrentar cada capítulo que el futuro tenía reservado. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fanáticos de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.